Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a nuestro taller virtual de memoria histórica y poesía. Permítanme presentarme primeramente. Mi nombre es Renzo Vargas, soy el responsable de la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo, y esta noche tengo la suerte de poderlos acompañar moderando precisamente este taller. No sé si realmente un taller, sino un espacio más de conversación entre nosotros sobre precisamente ese tema interesante que es la memoria histórica y poesía. No olvidemos que este tema en específico está relacionado a nuestra convocatoria que hemos sacado de forma conjunta entre la Defensoría del Pueblo y el Centro Cultural Albor de la Ciudad del Alto, y es nuestra convocatoria Pluma de Plata que la hemos realizado en el mes de mayo, ¿no? Entonces, el objetivo principalmente de poder hacer este evento y estar con todos participando es precisamente para poder dotar y conocer un poco de estos elementos, tanto de forma como de fondo, para lo que implica componer un poco de poesía a través de una reflexión y análisis sobre la recuperación de la memoria histórica que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? Esto implica conocer algunos aspectos sobre el tema del derecho a la verdad, su relación con la poesía y cómo además todo este trabajo puede convertirse en una herramienta muy adecuada, tal vez una herramienta novedosa para poder trabajar el tema de los derechos humanos y su socialización. Y en muchos casos también que nosotros a través de este arte, de nuestra producción, podamos nosotros también promocionar los derechos humanos, ¿no? Entonces, les explicaré un poco con quiénes vamos a trabajar hoy. Déjenme presentarles precisamente primero a Tania Quiroz, quien va a estar encargada de hablarnos esta primera parte un poco sobre este tema específico, sobre lo que es la memoria histórica y cómo deberíamos entenderlo y qué implica recuperar un poco este tema de la memoria histórica. También vamos a contar la participación de Malena Cárdenas, que precisamente ella es la directora del Centro Cultural Albor, quien precisamente también nos va a ayudar a entender un poco ya aquellos aspectos relacionados al tema de la poesía y sus finalidades y muchos otros aspectos que debemos considerar cuando hablamos de componer poesía a través de la análisis y reflexión de la memoria histórica que tenemos. Y por último, también damos la bienvenida a Leticia Guarachi, que también es parte del colectivo de Albor, que también nos va a ayudar a precisamente entender un poco más de análisis y reflexiones en relación al torno a la poesía, en relación al tema de derechos humanos y memoria histórica, que ella precisamente nos va a dar algunas impresiones o algunos aspectos que también debemos de considerar al respecto. Vamos a darles entonces la palabra a cada uno de ellos para que podamos iniciar esta conversación. Es muy importante aclararles también que todas sus preguntas pueden realizarlas directamente a través de nuestro chat de Facebook en este momento, y nosotros yo voy a ser el encargado precisamente de poder compartir estas preguntas con cada una de las personas que nos están acompañando hoy en este panel y en este conversatorio taller, ¿no? Entonces, por favor, siéntanse libres de poder escribirnos cualquier duda que tengan en relación a los temas. Entonces, sin más, ya quiero ceder, por favor, la palabra y dar la bienvenida a Tania Quiroz, precisamente que va a empezar con esta primera parte. Tania, buenas noches, gracias por tomarnos este momento para poder hablar, dialogar y dar algunas especificaciones sobre el tema de derecho a la verdad y memoria histórica, pero desde esta otra perspectiva que es la poesía. Yo en esta primera etapa quisiera más bien explicarles un poquito de manera más específica de qué se trata la memoria histórica, qué significa el derecho a la verdad. Así que te voy a pedir, Renzo, por favor, si me puedes acompañar con unas diapositivas para hacer un poco más didáctica esta explicación. Ahí estamos. Dame un minutito. Y bueno, empezaremos explicando qué es el derecho a la verdad. Yo lo puse ahí un poquito más sencillo, memoria y justicia, porque para mí son un concepto que van de la mano, ¿no? Igual porque el derecho a la verdad ya es reconocido como tal, como un derecho tanto de las víctimas como de los pueblos dentro de este abanico de derechos que tenemos como estados, que tenemos como sociedad y que tenemos también de manera individual. Entonces yo quería plantear primero que este derecho en específico
Ese hecho depende de la existencia de un contexto de violaciones manifiestas a los derechos humanos, que suena un poco abstracto esto de violaciones manifiestas de los derechos humanos, se refiere exactamente a un contexto de genocidio, esclavitud, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, tortura, detención arbitraria, también hablamos de exilio, traslado forzoso, discriminación sistemática, que es uno de los conceptos que igual he ingresado dentro del derecho a la verdad, y bueno, y de secuestro de menores. Este último tiene un carácter muy específico que se ha dado a partir del contexto del Plan Cóndor, con las madres que fueron detenidas, gestantes, y que han tenido sus bebés dentro de centros clandestinos de detención, y que estos niños, tanto en el caso de Bolivia como de Chile y Argentina, han sido secuestrados y luego dados de manera clandestina en adopción. Bueno, entonces, por un lado, cuando hablamos de estas violaciones de los derechos humanos, de manifestaciones de los derechos humanos, hablamos de ese texto en específico. Pero, ¿a quién otorga este derecho? ¿Quiénes no benefician? Son parte de este derecho, y hay dos líneas. Son las víctimas y las familiares de las víctimas. Y te preguntas, ¿por qué los familiares? Porque en el caso, por ejemplo, de desaparición forzada o de ejecuciones sumarias, la víctima como tal ya no se encuentra presente. Entonces son las familias quienes asumen el derecho a la verdad de las mismas víctimas. ¿Y qué se refiere a este derecho a la verdad? Es un derecho a conocer lo sucedido, por una parte, a tener conocimiento pleno de quiénes también son los actores, quienes han sido parte de quiénes son los directos involucrados de estas desapariciones, de estos secuestros, de estos asesinatos, a tener ese conocimiento, pero también a ver bajo qué circunstancias. O sea, tenemos el suceso, quiénes, bajo qué circunstancias, hablamos de un contexto que tienen las víctimas de conocer sobre sí mismos o sobre sus familiares. Pero el derecho a la verdad también es un derecho colectivo. O sea, por un lado están las víctimas, quienes asumen este derecho, y por otro lado los pueblos que tienen el derecho a conocer su pasado, a conocer estos sucesos también para construir de manera colectiva una memoria. Y ahí abajito de pueblos yo ponía como un énfasis en crímenes de lesa humanidad, porque me parece importante entender que al ser un derecho colectivo, se toma desde un enfoque de crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben, que afectan a la humanidad en su conjunto. Igual queda un poco abstracto esto de crímenes de lesa humanidad, entonces quería explicarles un poquito de en qué consiste. Y son ataques generalizados, sistemáticos, del Estado o agentes del Estado a la población civil, y que están en conocimiento de esto. Cuando decimos generalizado, significa que es de manera reiterada en el tiempo. Es decir, que no es un único suceso, sino que se da de manera periódica o consecuente a varias víctimas, y exactamente que tiene una multiplicidad de víctimas. No hablamos solamente de una víctima, sino de las víctimas en su conjunto, al hablar de crímenes de lesa humanidad. Y cuando decimos sistemático, y esto me parece muy, muy importante, es que hay un vínculo con la existencia y un objetivo político para estos crímenes. No son, por ejemplo, un accidente, no hablamos de un caso personal, sino que hay un objetivo político detrás de estos crímenes. Y como hay un objetivo político, hay una base ideológica en estos crímenes. Es por una forma de pensamiento, es por una construcción de una ideología sobre otra ideología que se dan estos crímenes de lesa humanidad, y que también lo que provoca es una persecución y de debilitar a la comunidad en su conjunto, ¿no? Estamos hablando de casos específicamente de asesinatos o exterminios. Exterminios entendemos como genocidios, como masacres, que dentro de la historia de nuestro país, y que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, son muy comunes, y que los agentes que realizan este tipo de ataques en su mayoría son militares, policías o de otro índole, que están vinculados siempre a autoridades que tienen conocimiento y que saben de estos planes sistemáticos y generalizados de asesinato, exterminio, o lo que les mencionaba al principio, de otras violaciones manifiestas de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Entonces, entendiendo que es el derecho de los pueblos a conocer su pasado, como
Bolivia tendríamos que especificar de qué pasado nos estamos hablando, qué pasado nos estamos refiriendo. Y he dividido esto en dos momentos que para mí son importantes. Un primer momento que son las etapas dictatoriales en Bolivia, hasta el 84 hasta el 82, que son estas 5 etapas que las tienen ahí en pantalla, y que voy mencionando algunos hechos específicos que no son todos, que no son los únicos, pero que me parecen una buena manera de ejemplificar esto que les estaba mencionando antes, ¿no? En el 64, que es la dictadura de René Barrientos, hay dos hechos históricos muy importantes que han acontecido. Uno, la guerrilla de Ñancahuazú, y me parece muy importante mencionar que a partir de ese momento se dan las desapariciones forzadas dentro del país, por ejemplo, y se dan también las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? No hay un proceso judicial y son asesinados en esta guerrilla. Y otra es la masacre de San Juan, que igual es un poco más de conocimiento general, pero que responde al anterior, esto que les decía, una existencia política, un fin político para esta masacre, es porque ellos decidieron dar un aporte económico de un sueldo, de un día de sueldo diario para la guerrilla de Ñancahuazú. Entonces, por esa determinación del movimiento minero es que se da la masacre de San Juan en diferentes recintos mineros del país, ¿no? Avanzando un poquito más en el tiempo, unos años más adelante tenemos la dictadura de Obando, igual caracterizado por un segundo movimiento que es la guerrilla de Teoponte, donde en esta ocasión se da mucho más fuerte los sucesos de desaparición forzada, casi todos, que son las 64 víctimas, en una instancia ingresan como desaparecidos, luego se encuentran los restos de varios de ellos, pero no de todos. Igual se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, nunca se hace un debido proceso, nunca se hace un juicio a estas personas, sino directamente son asesinadas. Y hay una frase que a mí siempre me conmovió y me llamó la atención también de este movimiento, es que cuando se da, Obando dice, ni heridos, ni arrepentidos, todos muertos. Y esa es la consigna con la que se ingresa a enfrentar la guerrilla de Teoponte, ¿no? Posteriormente, está ya en el 72 hasta el 79, que es la dictadura más larga que ha atravesado el periodo en Bolivia, está Banzer, he marcado ahí 3 hitos, 2 que están bajo esta misma línea de violaciones manifiestas de los derechos humanos, que es el Plan Cóndor, que es esta relación que ha tenido esta dictadura con otras dictaduras en el continente latinoamericano, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Uruguay, que conforman parte de este Plan Cóndor, que sobre todo lo que busca es que no haya exiliados, que no haya refugiados, y se hace una suerte de intercambio de presos políticos entre estos países. También existe una masacre específica, que es la masacre del Valle, que es una masacre campesina, que también figura dentro de este periodo por reivindicaciones sociales y políticas, con las mismas características que les mencionaba antes, pero ahí lo puse con un asterisco como hecho histórico. Es que esta dictadura termina con 4 mujeres mineras que inician la huelga, y a partir de ellas se suma la huelga general, y es la sociedad en su conjunto quienes logran terminar esa dictadura en específico. Muy poco después, al año siguiente, es todo un periodo que no ha pasado prácticamente ni un año de democracia, se da la dictadura de Natush Bush, caracterizada sí por, al contrario del anterior, ser muy breve, solamente dura 15 días, pero por un alto grado de represión, sobre todo asesinatos, lo que mencionamos, la masacre de Todos Santos, que son estos 2 días, donde se asesina más o menos a 100 personas. Y ya la última dictadura dentro de esta etapa es la dictadura de García Meza, ya en el 80, igual marqué 2 etapas, pero en realidad son muchos sucesos que se van dando durante todo este periodo. Uno es el 17 de julio, que es el asalto a la COP, donde se asesina a líderes políticos como Gualberto Vega y se desaparece a otros, como el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz o Carlos Flores. Y ya casi al terminar igual la dictadura de García Meza, tenemos la masacre de la Harrington, que es específicamente a los dirigentes políticos de MIR en una de sus sedes, ¿no? Que ingresan los militares y se da el mismo caso de ejecuciones extrasumarias, detenciones forzadas y posteriormente el asesinato de los 8 dirigentes. Eso dentro de esta primera
etapa, que lo he marcado como la etapa dictatorial en Bolivia, que termina el 10 de octubre del 82, que tomamos como un hito de recuperación de la democracia. A partir de ese momento para adelante, que es ahora, ya tenemos un procesos democráticos, pero que aún así se dan casos de crímenes de lesa humanidad y de violaciones de derechos humanos, donde buscamos el derecho a la verdad, a conocer estos sucesos, a conocer a las víctimas y a quienes son los responsables. Como les decía antes, igual voy a como marcar ciertos hitos, porque son muchos los sucesos durante todo este tiempo, pero me parece importante marcar uno, que es la relocalización de los mineros, que genera una suerte de varias protestas a nivel nacional, y un hecho histórico, que es la Marcha por la Vida, donde hay una gran represión, casi 200 militares que detienen esta marcha, y se da un fuerte enfrentamiento entre mineros relocalizados y campesinos que iban en esta marcha. Posteriormente, ya en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se da otra masacre minera, que es la masacre de Navidad, denominada así porque se da dentro de esas fechas festivas, y es por eso que lleva el nombre, ya un poco más cerca tal vez de lo que reconocemos como nuestros propios acontecimientos. Tenemos la Guerra del Agua, y está lo puse entre el 2000 y 2001, y está como el segundo gobierno de Diego Banzer-Suárez, pero también hay una suerte de sucesión constitucional, ya que el fallecido, quienes deciden privatizar el agua en Cochabamba, y a partir de eso se generan igual más manifestaciones en Cochabamba, y hay los mismos sucesos, ¿no?, de enfrentamientos por parte de los militares y de la policía frente al pueblo que está protestando en esta reivindicación social. Ya para lo que nosotros reconocemos, que es durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, he marcado dos hitos, pero como les mencionaba hay varios, uno que es Febrero Negro y otro que es Octubre Negro, que ya los podemos un poquito más sentir tangibles, tal vez de niñas lo han vivido, o ya un poco adolescentes. Febrero Negro caracterizado sobre todo por un enfrentamiento entre policías y militares, que deja un saldo de 36 muertos entre civiles, policías, vecinos, que también son parte de esta protesta. Y ya Octubre Negro, que es la denominada Guerra del Gas, que ha sido un acontecimiento más grande aún, donde hay estos enfrentamientos, y yo recuerdo, por ejemplo, los tanques bajando por la autopista, ya es donde pudimos ver los helicópteros, los aviones, que igual iban disparando desde el aire, que son hechos históricos muy importantes de los que habla la memoria histórica y de los que busca respuesta el derecho a la verdad. Y en estas últimas dos etapas, ya hablamos del gobierno de Evo Morales, de una masacre de carácter cívico que se da en Pando, en el río El Porvenir, organizado no desde la estructura central, pero sí con una fuerte participación cívica y local en el área de Pando, donde igual se dan estas ejecuciones, donde igual hay un uso armado, y que tiene estas características que les mencionaba, de una vinculación política y de una fuerza y una autoridad, en este caso cívico. Y finalmente, algo que nos ha sucedido ya hace 2 años, que lo hemos denominado crisis de Estado, donde ya en el gobierno de Janine Áñez se dan 3 masacres que las hemos vivido hace muy poco, que es la de la zona sur, en el área de Pedregal, Rosales y Chasquipampa, la de Sacaba en Cochabamba y la de Sencata en el Alto, ¿no?, donde igual tenemos más de 35 asesinados, heridos, detenidos, que son parte de todos estos procesos de violación sistemática por parte del Estado a población civil, que es muy importante mencionar. Ya teniendo este abanico de estas 2 etapas, que es lo que denominamos los periodos que vamos a hablar en memoria histórica en nuestro país, porque el abanico es muy grande, ya podemos detallar algunas preguntas que nos debemos hacer al hablar de memoria histórica. Uno es el qué sucedió, para poder determinar la verdad de estos hechos. ¿Quiénes son los responsables? Y cuando hablamos de responsables directos y de responsabilidad intelectual, y autoridades que son responsables de estos sucesos. Como también quiénes son las víctimas, porque lo que plantea es que nosotros debemos reconocer a las víctimas, debemos conocer sus vidas, debemos conocer sus pensamientos, y ahí donde sale el por qué. Me parece muy, muy importante ese por qué,
porque al hablar de un suceso que tiene esta característica política, ideológica, porque se convierte en el detonante de ambos sucesos, ¿no? De los pensamientos que se llevaban, de los pensamientos que se gestaban, y cómo uno sobrepone al otro con el uso de la fuerza, ¿no? Y finalmente igual lo puse de qué se ha hecho al respecto, porque la memoria histórica nos plantea que es una memoria viva, es una memoria colectiva que nace de las víctimas y del pueblo, no se puede quedar solamente en uno de los dos actores, entonces nos tenemos que ir planteando reiteradamente qué se ha hecho y qué se está haciendo para la construcción de esta memoria histórica. De estas respuestas, sobre todo de qué sucedió, quiénes son los responsables y quiénes son las víctimas, es que se buscan procesos de justicia, donde se pueda definir de manera legal, judicial, cuáles son los hechos y quiénes son los responsables. Pero también se determina una suerte de reparación. Pero cuando hablamos de reparación, hablamos de una reparación integral. Que, por ejemplo, existan museos de memoria histórica, existan una currícula educativa donde se enseñe estos temas, donde también, por ejemplo, si alguna víctima era del colegio Ayacucho, este colegio conozca la historia de la víctima, conozca, que tenga esta relación cercana de reparación integral, que también conlleva una reparación económica, porque al entender que ha habido una víctima que se ha truncado su proceso y su familia igual ha tenido esta ruptura en su proceso. Y finalmente, que es a lo que se aspira, es que el Estado se comprometa a una garantía de no repetición. Porque entre más conscientes seamos de estos sucesos históricos, mayores herramientas vamos a tener para exigirle al Estado estas garantías de no repetición de esos sucesos, pero también de avanzar en la vigencia de los derechos fundamentales que ya tenemos día a día aplicados y garantizados por el Estado. Eso es como a grandes rasgos. He intentado resumirlo de la manera más práctica posible. Sé que hay muchos sucesos que no estoy mencionando, pero más bien es una invitación a que puedan revisar estos hechos históricos, que puedan preguntarse quiénes son esas víctimas. Yo les he dejado aquí una muestrita de sus rostros, de dónde son, de dónde vienen, qué es lo que hacían, dirigentes, estudiantes, madres de familia, cuál era el pensamiento que ellos llevaban, a conocer por un lado el suceso histórico, que a veces parece muy distante, pero sobre todo conocer de la persona de la que estamos hablando. Entonces, tomando en cuenta que detrás de cada uno de esos sucesos hay muchas familias y hay muchas víctimas que han roto con sus propios procesos y que están constantemente buscando este derecho a la verdad, que están constantemente buscando fortalecer una memoria histórica colectiva y que están en busca de justicia. Ahí abajito igual les puse una arroba por si quieren más información de las víctimas y de los sucesos de ASOFAM, que es la organización de víctimas que acompaña a todos estos procesos, y que si quieren más información se meten igual a su Facebook, que es ASOFAM Bolivia, para poder tener un poquito más información, que estamos para acompañar también. Eso sería, sin un resumen muy práctico, tal vez un poquito complicado ahorita de sintetizar, pero bueno, abierta a las preguntas que puedan tener sobre este hecho también. Tania, muchas gracias por la participación. Creo que si bien ha sido algo muy concreto lo que nos has compartido, sí ha sido algo claro. Sin embargo, hay todavía algunas dudas que hay que poderlas trabajar. Primero mencionan de que hay alguna, les parece un poco difícil poder reconocer tantas violaciones a derechos humanos que tenemos nosotros cargados en nuestra historia, y que no es tan lejana, ¿no? Que estamos viendo que es un rango de tiempo no muy lejano a lo que estamos ahora, pero precisan esa aclaración de que si es realmente, cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, estamos hablando específicamente de que el Estado o el gobierno es el responsable de esas vulneraciones. Sí, son los estados quienes se encargan de garantizar todos los derechos fundamentales que tenemos. Y son los estados quienes, a su vez, en todos los casos que les he ido presentando, son los responsables. Por eso les he explicado un poquito esto de sistemático, porque será a través de ellos quienes van a ejecutar estas acciones o estas violaciones de derechos humanos.
No es un caso, por ejemplo, de un asalto y que a raíz de ese asalto una persona asesina a otra. Ese es otro tipo de violación de derechos humanos. En este caso de memoria histórica y de derecho a la verdad, hablamos específicamente del Estado como responsable de garantizar estos derechos fundamentales y colectivos también. Ok, entonces creo que para poder orientar un poco más al respecto, siendo que este es un conversatorio taller precisamente para poder hablar un poco de cómo construir un poema y utilizar el poema como un instrumento para recuperar esta memoria histórica, es importante precisamente que las participantes, quienes nos están siguiendo ahora en este taller, puedan revisar esa información que nos plantea Tania, de poder leer e investigar un poco sobre estas vulneraciones de derechos humanos que hemos tenido en el transcurso de nuestra historia. Muchas gracias, Tania, por tu participación. Aquí dejarles una frase que para mí es indispensable y que es muy poética y a mí me ayudó mucho a entender esto, que es de una de las víctimas, que pueden matar a unas hasta 3 rosas, pero nunca van a poder detener la primavera. Y creo que eso demuestra que hay una lectura poética también de estos hechos que nos abre, nos carga por dentro y nos muestra la realidad que les han vivido. Cierto, muy bien, gracias. Para cerrando con eso también, muchas gracias. Estuvo muy bonita esa frase que nos invita precisamente a iniciar este proceso de análisis y reflexión sobre lo que implica estas vulneraciones a través de nuestra historia y cómo nosotros es necesario mantenerla y recuperarla. Para que podamos tener precisamente más luces sobre este tema y cómo podemos trabajarlo, voy a ceder en este momento precisamente la palabra a Malena Cárdenas, que precisamente ya nos va a dar estos lineamientos importantes para poderlos trabajar. Buenas noches, Malena. Buenas noches, Renzo, Tania, Leticia. Es un gusto estar presente en este conversatorio para interactuar, ¿no? En función también al concurso Pluma de Plata. Creo que es importante reflexionar y, bueno, al escuchar la reflexión que Tania nos hacía sobre todo este proceso de la memoria histórica, bueno, se nos viene a la mente muchas imágenes de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido, ¿no? Realmente son situaciones o hechos históricos en los que no solamente nosotros lo hemos palpado, sino nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. O sea, esta historia realmente nos ha calado tan hondo como que se vuelve una causa también de lucha, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad hemos puesto una convocatoria que es relacionado a la memoria histórica. Para no perder la memoria, tenemos que mantener vigente porque no queremos que se vuelva a repetir tantos hechos sangrientos, hechos donde no solamente hemos tenido muertos, porque si contaríamos, nos faltaría el tiempo para contar la cantidad de muertos que hemos tenido en el país, desaparecidos, que hasta ahora no sabemos dónde están. Hemos tenido muchos exiliados y bueno, nosotros también hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de conocer a muchos exiliados políticos cuando hemos estado de gira por Europa, porque en esa época tan dura han sido echados del país por la fuerza y tienen una historia. Muchos de ellos también son escritores de poesía que nos han podido compartir sus experiencias desde sus testimonios tan fuertes, ¿no? Desde de las dictaduras. Bueno, hemos tenido muchos perseguidos políticos. Todo esto son imágenes que nos trasladan a un sentir, ¿no? O sea, y podríamos hacernos muchas preguntas en cuanto a la poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía si es un derecho o en los derechos, tal vez la poesía en las transformaciones sociales, o finalmente cómo podemos escribir una poesía, ¿no? O sea, la poesía es tan amplia, como decía un poeta, la poesía no solo es la palabra expresión, la poesía representa mucho más. La poesía representa todas esas manifestaciones del ser humano, es un espejo que nos permite ver
todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Cuando nosotros salimos a la calle o los momentos históricos que hemos pasado, especialmente en la última etapa también que ha sido muy dura para muchos jóvenes también que han estado en carne propia viviendo, o sea, es un espejo donde tú observas y esas imágenes las vas plasmando también a través de la poesía. Cuando hablamos también de la poesía es hablar de todo, del todo y de nada a la vez, porque la poesía es la expresión más fuerte que tenemos. Es la vida, ¿no? La vida que podemos contar, pero también es la muerte que lo sentimos y la muerte que lo vivimos, ¿no? La poesía es el despertar y muchas veces la poesía también es la esperanza. Es decir, la poesía es tan amplia que se convierte en un instrumento que nos permite llegar al ser humano desde la parte más sensible que nosotros tenemos. Entonces, realmente es un instrumento que puede generar cambios. Y si muchas veces también nos preguntamos, ¿la poesía como derecho? Por supuesto, la poesía es un derecho porque vamos expresando todo lo que sentimos, lo que pensamos, transmitimos ideas, transmitimos pensamientos, también podemos transmitir datos, hechos, pero la poesía está bien sumergida en nuestros derechos humanos, ¿no? Porque la poesía es el acto de amor y también un acto de revolución más extraordinario que existe, porque podemos revolucionar con poesía. Y lo hemos visto en todos los momentos históricos, los hechos fatídicos que ha tocado vivir a nuestro país. Ahí ha estado la poesía presente, también transformada en canto. Hemos tenido poetas de mucha trayectoria que nos han transmitido su pensar, que nos han transmitido su protesta, su incomodidad, porque la poesía también incomoda a un sistema dictatorial, incomoda a un sistema capitalista, a un sistema imperialista donde existe violación a los derechos humanos, donde existe explotación, ¿no? Entonces, ahí es donde la poesía va incomodando. Entonces, esta poesía es transformadora porque puede cambiar y sensibilizar a la población. Entonces, la poesía es un acto también de justicia, porque si hablamos la poesía como un derecho, la poesía también es un acto de justicia, porque denuncia, cuestiona, pregunta, exige. Hemos tenido grandes poetas como Benjo Cruz, Cocomanto, ¿no? Y tantos poetas que nos han transmitido, y hasta ahora lo escuchamos y podemos sentir esa fuerza, ¿no? Y esa poesía y esa música que nos acompaña en las luchas sociales, en la lucha del pueblo. Entonces, la poesía es tan amplia y a veces nos dicen, ¿y cuál es la receta para escribir? ¿Cómo podemos escribir una poesía? Es que a medida de que pasa el tiempo, la poesía también se va volviendo más libre. A medida de que pasa el tiempo, la poesía evoluciona, ¿no? Es tan libre como somos libres todos nosotros, y la poesía va ampliando su enfoque. Hay diversas formas de ver la poesía, así como somos diversos los seres humanos. Entonces, podríamos decir que un poema tiene que estar compuesto por el verso, la estrofa, la rima, la métrica. Claro que sí, porque esa es una forma de hacer poesía. Pero también en este tiempo, hay poetas que tienen ya un formato más amplio, ¿no? O sea, algunos respetan lo que también en colegio hemos aprendido, pero creo que es importante siempre ampliar nuestra mirada, nuestro enfoque. Entonces, y eso nos permite hacer la poesía, ¿no? Llegar a nuestro público, llegar a la población. Algo que decía un poeta, una frase muy linda, es Roberto Juarrús. Por ejemplo, decía: el poema respira por sus manos, que no toman las cosas, las respiran como pulmones de palabras, como carne verbal ronca del mundo, ¿no? Entonces, es una frase muy linda que nos decía el poeta,
sumergiéndose en la libertad de expresión y en la amplitud de la escritura. Entonces, yo creo que este conversatorio es importante también para hablar con todos aquellos que quieren animarse a escribir poesía, que no le tengamos miedo. Creo que el primer paso es perder ese miedo, el perder el miedo a equivocarnos, sobre todo, porque a veces decimos, no, pero la estética del poema, ¿cómo va a estar conformado? Yo creo que lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo transformas en una poesía. Nos estás contando historias de vida, nos estás contando testimonios, nos estás contando hechos reales que han pasado, que van a quedar plasmados para muchas generaciones. Y en ese pequeño verso, en ese pequeño poema, estás resumiendo todo lo que ha pasado en un momento histórico, tal vez de muchos años, ¿no? Entonces, eso también un poco para poder compartir con ustedes en relación, ¿no?, a la poesía. Y claro, la idea es ahora también un poco interactuar, preguntarnos. Hubiera sido, claro, interesante poner tal vez algunas definiciones, pero no hay una definición única y absoluta, ¿no? La poesía es amplia y cada poeta también tiene su forma de pensar, su forma de definir de acuerdo a lo que piensa y a lo que siente, ¿no? Entonces, nosotros queremos aprovechar este espacio para incentivar, motivar a aquellos que tal vez nunca se han animado a escribir, o aquellos que tal vez tienen mucha experiencia, pero quizá nunca se han atrevido a escribir algo en relación a estas temáticas que Tania nos ha explicado, a la memoria histórica, ¿no? Entonces, es un espacio importante. Además que podemos dialogar a través de la poesía, porque podemos ver diferentes poemas que nos permite dialogar en diferentes lenguajes, dialogar en diferentes formas, en diferentes técnicas, ¿no? Entonces, también es un encuentro de diálogo, ¿no?, para podernos comunicar con la población, y así rompemos esa homogeneidad de formatos, ¿no? Entonces, quedan cordialmente invitados, y aquí estamos también con Leticia, y estamos contentos para hablarles más sobre la poesía. Y si nuestra población que nos está viendo tienen preguntas, ¿no?, tienen alguna cuestionante, alguna duda, estamos también nosotros para poder apoyar en todas estas interrogantes y salir de dudas o motivarles mucho más, ¿no? Sí, Renzo. Gracias, Malena, gracias. Sí, si bien ha sido clara en el tema específico de cómo podemos comprender precisamente este proceso de la poesía y sus características, sí, eso es amplio realmente, ¿no? Como decías, a veces se habla de algo muy específico, pero al mismo tiempo habla de todo, ¿no? Entonces, y haces esas comparaciones también muy interesantes con el tema de que a veces hemos tenido poetas que han musicalizado, digamos, ¿no?, esos poemas. Tenemos lindas canciones que hablan precisamente sobre situaciones penosas que hemos tenido en nuestra historia y que las cantamos y que son muy conocidas y muy famosas, ¿correcto? Pero en realidad el sentido que han tenido ha sido un sentido más poético de contar esto, ¿no? Y quiero aprovechar precisamente y complementar un poco sobre lo que tú mencionabas bajo ese marco, y para todas las personas que están escuchándonos en este momento, que precisamente esta convocatoria que se ha lanzado de manera conjunta es con esa finalidad, ¿no? Nosotros, si bien podemos escribir sobre varios temas que nos pasan, cosas sublimes como el amor, y podemos hablar sobre la vida y la belleza, las flores, la primavera, como generalmente lo hemos aprendido en colegio, también podemos hablar de temas muy importantes sobre lo que ha sido nuestra historia, sobre lo que ha pasado en una familia, un familiar, algún conocido, cosas que tal vez han marcado nuestra historia familiar y que podemos nosotros hacerla conocer sobre cómo realmente ha sido esa vivencia y cómo se ha sentido en nuestro entorno, ¿no? El hecho de que nuestros papás, nuestros abuelos alguna vez nos hayan contado algo que han pasado en esos momentos tan críticos que hemos tenido en el país y cómo nos hemos sentido. Y como decíamos, es algo que no está tan lejano, ¿no? Hemos pasado hace no mucho esta crisis de Estado terrible, en la cual ha habido enfrentamientos fuertes, el Estado se ha impuesto, ha habido gente que ha muerto, mucha gente muerta. Entonces, ¿cómo nos ha hecho sentir eso y cómo podríamos nosotros expresarlo, ¿no? Entonces, generalmente uno tiene esa tendencia de buscar una receta, ¿no? Si pasó uno, ponle el título, ¿no?
Paso 2, encontrarte tema, ¿no? Entonces sé que es un poco complicado, pero el tema está planteado, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de esto? No es solamente que podamos compartir lo que hemos vivido, sino que estos poemas que nosotros vamos a lograr los vamos a publicar posteriormente. La Defensoría del Pueblo va a compilar todos estos poemas que vayamos recibiendo a través de un jurado que se va a conformar, un jurado de personas muy conocedoras del tema, tanto de derechos humanos como también del género de la poesía, del género literario en general. Y vamos a elegir y compilar estos poemas y van a ser publicados para que luego estos poemas no queden simplemente como parte de este proceso, sino que queden y que puedan ser socializados en colegios, universidades, en diferentes bibliotecas y que también sean utilizados como un instrumento. Puede ser educativo, un instrumento artístico, un instrumento de promoción, de difusión de derechos humanos, donde se pueda comparar y entender ciertas perspectivas, ciertas emociones y lo que ha pasado, ¿no? Creemos que es una herramienta muy importante. Entonces, eso quería también una manera de complementar tanto a lo que Tania había mencionado, como también lo has mencionado tú, Malena. Sin embargo, nos mandaba una pregunta también en relación específicamente a esto, era Elena Vázquez, que nos preguntaba y decía, ¿cómo realmente pensar hacer poesía, pero si había algún tipo de pasos, como unos tips, unos 5, 4 tips que puedan ayudar a más o menos poder estructurar una poesía? Bueno, algo que yo me acuerdo y me quedó muy en la mente hace muchos años, con un poeta en un coloquio justamente, él nos decía, ¿la poesía es inspiración o es imaginación? ¿No? Y nosotros decíamos, inspiración todos. Y él decía, la poesía es imagen. Todo lo que tú ves, lo transcribes. Párate en un lugar y vas a poder observar muchos hechos en un solo minuto, porque nos podemos parar en la esquina y podemos ver las necesidades que tiene la señora que vende, el niño que trabaja, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de escribir poesía, es hacer una rememoración de todo lo que hemos pasado, porque si no, o sea, para la poesía no podemos obligar a una escritura. Primero, tenemos que sentir, ¿no? Tiene que haber también una causa, ¿no? Por lo que estamos escribiendo, o sea, tiene que haber un sentir, y ese sentir nos permite expresar, porque cuando sentimos, empezamos a hacer toda una rememoración de lo que nos ha pasado, y empezamos a transcribir toda esa imagen, ¿no? Porque justo cuando hablaba Tania, por ejemplo, de todos los hechos, a nosotros, tal vez por nuestra edad, nos ha tocado vivir más octubre del 2003, ¿no? Porque lo hemos palpado muy a detalle, cada momento, cada situación, no solamente en las calles, sino todo el tiempo estábamos con los informativos, las avionetas, todo que te hablaba sobre la situación de los conflictos y lo que veías. Y eso se me venía a la mente, todo me empecé a acordar. Entonces, ese es el momento importante donde tenemos que comenzar a escribir, o el escuchar algún testimonio, lo que también mencionabas tú, Renzo, hace unos minutos, escuchar las historias de vida de las personas, y eso se vuelve también en una imagen para poder escribir. Entonces, no todos podemos escribir con los mismos pasos. Yo tengo una forma de escribir, ¿no? Pero cada uno también tiene su forma de escribir, ¿no? No hay un paso uno para todos, porque el paso 1 que es para mí, quizá puede ser el paso 3 para Leticia, ¿no? Entonces, a veces empezamos al revés, buscamos primero alguna información estadística, datos, y empezamos por la investigación, pero a veces comenzamos por la imaginación, a veces por el sentir y a veces por la imagen, ¿no? Entonces ya cada uno va precisando por dónde podemos empezar. Eso tal vez como respuesta para la compañera Elena que nos hizo la pregunta. Ahí yo me voy a colar un poquito, porque me vino a la mente una frase que me la dijo uno de mis maestros de edad de teatro, pero que creo que cae también en esta dinámica, que es, háblame de lo tuyo y serás universal, ¿no? Hay en cada familia, yo les puedo así fielmente contar, que yo sé que en cada familia hay una historia
que ha vivido detrás de todos estos procesos. Tomando igual lo que decía Renzo, yo les invito a que les pregunten a sus abuelos dónde estaban cuando fue el 17 de julio el asalto a la COP. Le pregunten a su mamá, ¿cómo tú te enteraste del asesinato del padre Luis Espinar? ¿En qué medio lo viste? ¿Lo escuchaste en la radio? ¿Cómo lo recuerdas? Y que van a ser detonantes para contar esta historia que son de ellos y que a la vez es la historia de toda esta colectividad que son la memoria histórica. Háblame de lo que tú viste, así es verdad. Así es. Muchas gracias, Malena, por responder, por compartir toda esta tu experiencia, tu conocimiento, y para podernos orientar precisamente a poder ir estructurando cómo poder hacer y hablar de un tema a veces tan complejo como este, ¿no? Pero creo que la cosa está muy clara al final. Ahora sí, vamos a pasar a hablar con Leticia. Leticia, que también nos va a poder orientar desde su experiencia, desde lo que ella conoce también de la poesía, desde la poesía que ella trabaja, más o menos para podernos orientar sobre este tema en específico. Y por favor, Leticia, buenas noches, tienes la palabra. Buenas noches, compañeros, compañeras, no sé si me escuchan bien. Se te escucha un poquito lejos, Leti, no sé si podrías tal vez acercarte un poco más. Sí. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Mucho mejor, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, primeramente, buenas noches, compañeros y compañeras, y a todos los que nos están siguiendo y preguntando. A mí me parece genial que haya interacción con personas que van a comenzar a escribir, pero también con las que ya se han animado a escribir, ¿no? Entonces, tal vez un poquito dando unos tips, ¿no? Primero, para que no se me pase la pregunta anterior. Yo creo que yo lo primero que al momento de empezar a escribir y al escuchar y aprender de otros escritores en coloquios, en talleres, creo que hay algo muy importante que siempre debemos hacer, ¿no? Que es, primero, leer poesía de otros escritores, ¿no? Porque es bien difícil que te nazca sin saber qué hacer. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es leer poesía. Muchos de nuestros poetas bolivianos han escrito sobre memoria histórica. Entonces, lo que tenemos que hacer es recopilar todos esos escritos, ¿no? Para que nos den idea de cómo ellos han podido expresar un tema muy difícil de expresar, ¿no? Porque a veces es más fácil cuando hablamos de violencia contra la mujer, cuando una mujer expresa desde su propia vivencia, ¿no? Pero en memoria histórica nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que ir a la colectividad, como decía Daniel. Entonces, para esto podemos buscar a otros escritores. Y eso es lo que yo voy a hacer en mi intervención, ¿no? Voy a mostrar poemas de algunos escritores con esta temática. Pero también otra de las cosas que hay que hacer después de buscar tal vez poemas de otros escritores es empezar a sensibilizarnos con el tema, ¿no? Buscar qué es lo que a nosotros nos interesa expresar, dónde está nuestro punto de sensibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar con nuestros abuelos, buscar testimonios. Si hemos vivido octubre, hablar sobre octubre, qué es lo que hemos sentido, si hemos estado hace 2 años, bueno, todos hemos estado hace 2 años, ¿no? Hemos empezado por un momento muy difícil donde nuestra sensibilidad ha estado a flor de piel, donde tal vez muchos hemos escrito como nunca en nuestra vida, porque nos ha dado mucha impotencia, mucha rabia y teníamos un momento de explosión, de expresar lo que sentíamos, ¿no? Entonces, hay que empezar a buscar esa sensibilidad, ese momento clave de qué queremos mostrar en nuestra poesía, y después animarnos a escribir, ¿no? Siempre tener un cuadernito, una mano a mano, porque no sabes en qué momento se te va a aparecer la idea, la imagen, las palabras, ¿no? Entonces siempre hay que tener a mano eso, tener un cuadernito para empezar a anotar, porque tal vez algunos, como dice Mane, como es tan libre, como que cada persona experimenta de diferente forma su empiezo a escribir, ¿no? Creo que en algún momento tal vez a ti te va a salir todo en un día, todo lo que quieres expresar,
o tal vez no, tal vez solo vas a tener palabras sueltas, donde vas a ir conectando y trabajando, ¿no? Entonces, hay que tener siempre a la mano el cuadernito, y después, la primera escritura no es la que queda, ¿no? Después tienes que leer lo que has escrito y volver a escribir, y volver a leer lo que has escrito y darle eso, porque creo que algunos pueden decir, ¿no? Ya está publicado mi libro, pero aún así yo quisiera seguir cambiando ciertas cosas, ¿no? Entonces el poeta siempre va a estar queriendo modificar lo que escribe, ¿no? Entonces mientras más veces que lees, lo reescribas tu poema, más conforme vas a estar con lo que quieres, o más directo, o vas a poder conseguir una mejor llegada al público. Eso, ¿no? Y buscar, creo que buscar un estilo, buscar una forma de escribir es algo, no copiar, ¿no? Creo que buscar una forma de cada uno de expresión, de estilo, es la meta de cualquier escritor, ¿no? Ya sea en poesía, bueno, en otras áreas. Creo que ese es el trabajo de vida de un literato, de un poeta, ¿no? Encontrar tu propio estilo y tu propio y hacerte entender hacia los demás. Gracias, Leticia, gracias. A mí, sin embargo, me queda algo de duda y quisiera consultártela. Tú dices, sí, es un poco difícil, dices que poder dar, digamos, una receta para escribir, ¿no? Y más que todo es como que cada uno tiene que encontrar su propio ritmo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, no es algo que, digamos, puedas planificar, así que hoy día voy a hacer esto, el otro, pero sí es importante tener cierta persistencia, como decías, encontrar ese punto de sensibilidad tuyo, encontrar ese tema que te ha llamado la atención o ese evento y en base a eso trabajar un poco la idea y empezar a expresar lo que estás tú más o menos entendiendo y mostrando el tema y que es importante poderlo reescribir incluso, ¿no? O leer lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que tal vez este es el tema un poco más complicado de la poesía en sí, ¿no? Que implica un trabajo un poquito más interno, ¿no? No es tanto tan específico, no es como que agarrar y copiar, ¿no? O que de esta frase la voy a reescribir, ¿no? Entonces es un tema más interno que tiene que partir de uno mismo, ¿no? Entonces ahí es donde me sale un poco la duda, o sea, ¿cuánto tiempo tú crees que sería más o menos el prudente como para poder trabajar una idea y poderle dar forma en una poesía? Bueno, el tiempo, la poesía es un arte donde la persona tiene una habilidad para manejar palabras, ¿no? Para crear imágenes, como se llama, pero con palabras, ¿no? O sea, no tienes tú como una película para ver, ¿no? Sino que la poesía es una habilidad de manejo de lenguaje. Entonces, hay muchas personas que tienen mayor habilidad y otras que van con un proceso de desarrollo de esta habilidad, ¿no? Entonces, es por eso que varía el tiempo. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años y empezaba a escribir, yo podía escribir en un mes como unos 100 poemas, porque me salía, o sea, tenía tantas ganas de expresar en ese momento que salía, ¿no? Pero no todo lo que escribía era bueno, ¿no? Para mí era tal vez lo mejor, pero tal vez para un público, tal vez era como relatos, como vivencias, como un diario, digamos, ¿no? Entonces, mientras el periodo que un poeta tenga para sacar un poema, por ejemplo, va a variar en esa habilidad que tiene cada persona. Y el último paso, por ejemplo, que queda después de reescribir, es leerle a otra persona, que otra persona lea y que diga qué le ha parecido esto, ¿no? Si se ha entendido lo que ha querido decir el poeta, o tal vez esa persona va a entender de otra forma, porque la poesía abre mundos, ¿no? O sea, cada quien lo va a tomar como lo va a entender a su forma. Entonces, pero cuando leemos, por ejemplo, a Rosario Quino, a Humberto Quino, se nota, ¿no? Esa habilidad porque te deja una sensación. El lector se queda con algo que no puede olvidar, se queda con una emoción, ¿no? Entonces, creo que la mayor dificultad
dificultad o tal vez lo mejor de la poesía es que no va a transmitir tal vez datos exactos, no va a transmitir tal vez estadísticas, no sé, sino la poesía va a transmitir emociones y ahí está la dificultad, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, el periodo que le dan a la Defensoría de unos buenos meses, creo que es lo mejor. Y como dicen, los poemas van a ir llegando porque el proceso del poema se está trabajando, ¿no? Los poetas no van a escribir hoy y mañana ya lo presentan, ¿no? Tiene que tener su periodo de maduración, de trabajo, y yo estoy segura que hay muchas personas que están, muchos jóvenes sobre todo, con esas ganas que tienen de escribir, que van a mandar a la convocatoria, que van a acceder, como dice Male, tal vez el último día, ¿no? Porque cuando escribes, uno te da miedo mostrarlo. Dos, no estás confiado nunca, porque piensas que siempre se puede ir mejorando, entonces lo vas a hacer hasta el último momento que puedas hacerlo para presentar el poema, ¿no? Pero lo primero también es animarse. Cuando una vez que te animas es donde has comenzado tu elección, ¿no? Tu vida de escritura, tu vida poética, ¿no? Entonces solamente es eso, agarrar un papel y empezar. La primera palabra puede tardar o puede salir al mismo rato, pero una vez que pones la palabra ya has comenzado con tu vida de escritura, ¿no? Ahí, Renzo, si bien Leti nos dice como no hay un tiempo exacto, en esta ocasión ese tiempo es hasta el 31 de julio, para que quede que vamos a estar recibiendo los poemas de todas y todos ustedes. Entonces esa es nuestra línea de tiempo un poco más concreta, así que los invitamos a estar con esa fecha pendiente. Y algo que decía, igual decía Leti, se me viene a la mente, es esta frase de el camino se lo hace caminando, ¿no? Entonces, el primer paso será ese esencial que nos está mencionando. Cierto. Muchas gracias, Leticia, por compartirnos tu experiencia en relación a cómo se puede entender y trabajar un poco el tema de la poesía. A mí me gustaría, tal vez... Sí, dime, Leticia. Quería entrar a ya un poquito más lo que he trabajado del tema, de la poesía y la memoria histórica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comentarles que para mí yo creo que la mejor forma de expresar esto es diciendo que la poesía es la expresión de la sensibilidad de un tiempo para que nos permita comprender el pasado, el presente, pero sobre todo para prever el futuro, el porvenir, ¿no? Para no olvidar y aprender de lo vivido. Entonces creo que cuando hablamos de poesía y memoria histórica estaríamos hablando de eso, ¿no? De expresar un momento de sensibilidad en el tiempo, en un tiempo que queremos tomar, ya sea desde, como decía Tania, desde las dictaduras, desde el genocidio grande que hemos vivido como indígenas, de la colonización, pero desde tantos periodos de luchas de nuestros pueblos, ¿no? Entonces creo que esa pequeña oración, esa frase es lo que para mí lleva a ser que es la poesía y la memoria histórica. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender esto? Me gustaría leerles un poema de un escritor alteño que se llama Juan Poma Laura, del libro Poemas Rebeldes 1. El título del poema se llama Nosotros los Bolivianos. Peronaba la demografía, mientras subastaba el oro, el petróleo, el gas, parasitando bien cebada en lujosos rascacielos, succionando patrióticamente la savia de la Bolivia maravillosa, propiedad de pocos a costa de muchos, mientras el quicio bajo los puentes y noches frías no llevaba el calor de la patria, ni los momentos de la lástima en el día. Y nos llamaban, sin embargo, patriotas, hermanos bolivianos. Creo que ese es solamente un fragmentito, porque el poema es un poquito más largo, pero creo que ahí se nota un poco más de la poesía en la memoria histórica, ¿no? Y tal vez,
compartirles un hito más, que es de Luis Espinal Camps, su libro A quemarropa, que titula el poema Paz. De igual forma, solo un fragmento voy a citar. Todos hablamos de paz, pero la paz no viene. No la queremos confesar, pero en la intimidad preferimos la guerra. El sensacionalismo de nuestros periódicos es para la guerra y la violencia. Nuestras plazas tienen monumentos a los autores de grandes matanzas. Entonces, como ven, en estos pequeños fragmentos podemos observar la expresión de ese momento de sensibilidad de un tiempo, ¿no? Tenemos que recordar que Luis Espinal Camps ha estado en momentos de dictadura, ha vivido, lastimosamente ha fallecido en momentos de dictadura, ¿no? A manos de paramilitares. Entonces, es ahí cuando las personas expresan, nuestros poetas han expresado estos momentos épicos en nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que, como les decía, lo que hay que hacer es buscar poetas que han escrito sobre la memoria histórica. Entonces podemos buscar, Juan Pomar tiene la verdad, una buena capacidad para mostrar, para expresar en sus poemas, ya sea Rebeldes 1, Rebeldes 2. Solamente hay que buscar a este autor, hay que ver cómo los expresa en su poesía, ¿no? Lo que vive, porque también tiene muchos hechos de octubre negro, tiene varios poemas sobre los genocidios vividos en momentos del colonialismo, y bueno, otros periodos. Entonces, hay que buscar, ¿no? También está ahí Willy Flores, podemos, por ejemplo, recientemente ha sacado Víctor Salvador, un poeta cochabambino, que ha escrito justo sobre la masacre de Sotava, ¿no? Entonces, son estos poetas que nos van a poder tal vez abrir un camino, una idea, vamos a poder inspirarnos un poco más, o vamos a poder, nos van a dar la fuerza para empezar a escribir, o inclusive para lo que hemos escrito, para poder darle un mejor rumbo, ¿no? Gracias, Leticia, gracias. Pues cerrando con esos poemas, creo que realmente es un buen ejemplo como para poder entender mejor qué es lo que se está buscando y cómo más o menos se debe trabajar. Yo me voy con algo ya más o menos claro también a mi entender. Quiero pensar que este proceso de generar poesía relacionado a este tema de la memoria histórica, voy a utilizar palabras de las tres personas que nos han acompañado hoy, que precisamente es tratar de buscar esa memoria, esa verdad sobre lo que muchas personas han vivido, tratar de expresar esos sentimientos en palabras, ¿no? Entonces, como dibujar, decía, ¿no? Con las palabras, esta imagen, ese momento, y los colores llegarían a ser esas emociones involucradas en ese momento, ¿no? Entonces, yo quiero entenderlo más o menos de ese modo, y para poder yo también participar, soy interesado en poder participar y poder expresar algunas cosas que también hemos vivido y cosas que también familiares nuestros seguramente lo han hecho. Lamentablemente, aquí en este momento, el peor enemigo que tenemos ahora es el tiempo. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo establecido para este encuentro taller. Y para cerrar, quisiera darles, por favor, a 2 minutos a cada uno de ustedes para poder cerrar este evento y alguna consideración que ustedes consideren importante. De mi parte sería solamente, ya escuchando a Malena y a Leti y sus reflexiones, se me vino a la mente igual mucha música, se me vino a la mente por un lado esta parte histórica de la poesía cantada de Silvio Rodríguez, de la poesía cantada, pero también en esta contemporaneidad de Calle 13, por ejemplo,
de esta poesía que está narrada también a través del hip hop, que son otros estilos, que son otras maneras, pero que también nos van a permitir abrir esta puertita que decía Leti para empujarnos, darnos un empujón a la escritura, así que creo que son amiguitos ahí este tipo de escritura y la poesía, para que nos sigamos inspirando y de nuevo invitarles a conocer a estas personas que a veces parecen datos solamente históricos, y tomando en cuenta que detrás de cada una de estas víctimas de las dictaduras hay una historia, hay una familia, hay alguien que todavía está llevando este proceso de derecho a la verdad, a que se pongan a curiosear. Hay muchos documentales, muchas fotografías, muchos testimonios que les pueden servir también como detonantes de escritura. Por mi parte sería eso, y agradecerles a quienes nos han acompañado, y también a Mariana Yeletti y a ti también, Renzo. Bueno, igualmente agradecida con este espacio, Renzo, Tania y Leticia. Es muy importante siempre reflexionar y, bueno, hacer nuevamente la invitación a nuestro público para que pueda participar de este importante evento. La poesía como una herramienta transformadora, perdamos el miedo, nos animaremos. El primer paso es ese, ¿no? Perder el miedo a todo, y cuando ya presentemos nuestro primer material vamos a querer hacer un segundo, un tercero, un cuarto, ¿no? Y seguramente en muchos de los que van a participar vamos a encontrar grandes escritores. Tal vez encontraremos una Adela Zamudio, por ahí un Franz Tamayo, vamos a encontrar quizá un Cocomanto, un Benjo Cruz, bueno, tantos poetas que tenemos. Entonces, y se va visibilizando también en los grandes artistas, en estos espacios justamente. Y además importante porque la historia también se construye con arte, y creo que este espacio es un aporte también a la construcción de la historia, ¿no? Y de la memoria. Así que bueno, nos animamos, nosotros vamos a seguir socializando la invitación y esperamos hasta el 31 que puedan participar, y realmente estamos además ansiosos de ver tanto material de todas las personas, ¿no?, que van a presentarse en este certamen del concurso Pluma de Plata. Gracias, Leticia, Renzo y Tania, otra vez un abrazo fuerte y grande a la distancia. Hay que agradecer a la Defensoría, porque para un escritor, para un poeta, es muy difícil ver su creación, su arte en un libro, ¿no? Porque uno cuesta mucho, a veces hay convocatorias que no son tan accesibles, ¿no? Porque te piden muchos más requisitos. Entonces creo que el Pluma de Plata es una plataforma que lanza a los nuevos literatos de Bolivia, pero estos literatos son personas conscientes con su realidad, son personas que se sensibilizan con su colectividad, con su comunidad, ¿no? Porque tienen la voluntad de hacer cambios sociales por medio de su arte, ¿no? Entonces, el Pluma de Plata tiene ese objetivo, y siempre tiene que tener esa base, ¿no?, de crear personas sensibles, de crear, de lanzar a estos artistas bolivianos, ¿no? Porque cuando no hay un espacio donde se encuentren estos artistas, vamos a perder voces, vamos a perder memoria histórica, vamos a perder a personas que podrían estar representando a Bolivia de manera internacional. Entonces, agradecer a la Defensoría, al BOR, por abrir un espacio donde seguramente, como dice Male, vamos a encontrar muchos jóvenes, muchas personas que ya han comenzado con su vida artística en cuanto a la literatura, en cuanto a la poesía, y que los vamos a ver en un espacio donde van a perpetuarse, ¿no? Porque un libro lo que te permite es eso, es quedarte en la historia también, y poder tener una voz, y poder dar voz a muchas más personas, porque tu poema va a ir cargado de otras, como es memoria histórica, va a ir cargado de una colectividad, de una comunidad, de una denuncia, de una voz que tiene que ser expresada, ¿no? Entonces, por mi parte, muchas gracias por la invitación, ha sido un
gusto, y yo sé que muchas personas, muchos jóvenes han estado esperando este taller para orientarse un poquito más, ¿no? Y para tener una visión más clara de qué es la temática y de cómo podemos empezar a trabajar. Muchas gracias, Leti. Gracias, Malena. Gracias, Tania, por participar con nosotros en esta noche. Agradecer también a todas las personas que nos han seguido a través de Facebook. Invitarles a que puedan conocer un poco más también de la convocatoria, que pueden encontrarla en nuestra página web institucional de la Defensoría del Pueblo. También está publicado en nuestras redes sociales institucionales, como es Twitter, Facebook, y creo que Instagram también tenemos. Así que pueden revisar esos temas, por favor. Agradecerles nuevamente a todos por su participación. Gracias por compartir este momento. Nos vemos en el siguiente taller. Buenas noches.